Hola amigos de CBC La Voz, te habla Gisette Zapata y el día de hoy me encuentro con un mexicano, un hombre muy especial. Él es Edgar Lira. Edgar, bienvenido. Gracias, gracias Gigi, gracias por la oportunidad de estar aquí en la entrevista aquí con ustedes en CBC. Un placer siempre verles y platicar Me gusta que digas eso. Y cotorrear con ustedes. Estamos contigo el día de hoy y estamos no solamente con Edgar Lira, el pastor o el cantante, también estamos hablando con un ingeniero mecánico de profesión que decidió servirle a Jesús. Decidió servirle a Dios a través de la música, estudiando teología, preparándose para ayudar a otros a vivir mejor, a conocer a Dios. Cuéntanos un poquito cómo fue esa decisión de cambiar rotundamente el rumbo de tu vida. No, de hecho, yo primero tuve un encuentro con Dios entre que iba a decidir qué estudiar y entonces, me cambió la vida, ¿no? Entonces en ese momento yo pensé, pues me tengo que ir a una escuela bíblica o algo, yo quiero servir a Dios, ¿no? Entonces mis papás estaban que no, tienes que estudiar, tienes que terminar la carrera, que los pastores, y tenía una mala imagen de los pastores, ¿no? Entonces, casi por cuestiones de mi familia, dije, voy a terminar la carrera. Y entonces cuando meto a terminar la carrera, comienzo a la par, empiezo a ser pastor de jóvenes de una iglesia. Y mientras estoy ahí, empiezo a escribir canciones para los jóvenes de la iglesia. Y sin saber, eso fue lo que llevó a escribir las primeras canciones, las empezaron a grabar. Fue un tiempo muy raro porque el grupo de jóvenes que teníamos era gente que el día de hoy son muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, Cualo Zamorano yo era su pastor de jóvenes, así que todavía Cualo, estás viendo esto, me tienes que respetar. No, pero sí, hubo mucha gente que pasó por ahí, que conocí. Yo lo que quería era servir a Dios, yo quería ser pastor, ¿no? Era lo que quería. Y entonces, empezamos, nos fuimos a la escuela bíblica, mi esposa y yo nos casamos, me casé, luego terminamos la escuela, nos vamos a la escuela bíblica y de ahí Dios nos empieza a hablar que grabemos. Y entonces grabo el primer disco con mucho miedo, digo, ¿qué tal? O sea, mucha gente, yo oraba, Señor, mejor que se convierta Luis Miguel y él cante, ¿verdad? Y entonces sale el primer disco y de ahí fueron ya 16 años, despegó el ministerio, fue algo, la verdad, vimos la mano de Dios, ¿no? Y después de ese tiempo, terminé. Pero sí, lo de ser ingeniero yo creo que de alguna manera me ayuda, o sea, de alguna manera yo creo que la educación le ayuda a cualquiera, ¿no? Pero no, yo me cacho a mí mismo, ¿no? A veces pensando, hay unas clases de procesos, entonces me cacho a mí mismo haciendo dibujos, digo, es que esto lo vi en la escuela. Claro. ¿No? ¿Verdad? No, pero sí, no, una vez criticaron a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Por cómo escribía, y entonces él escribe una carta y dice en la carta que... Dice, me critica, ¿no? Y dijo, no es lo mismo un pianista que es contador o un pianista que nada más es pianista, ¿no? Sí. El pianista que es contador, de alguna manera va a pensar diferente. Y entonces él dice, ¿sabes qué? Yo no empecé escribiendo, yo empecé siendo ingeniero, también él es ingeniero, ¿no? Y dice, entonces, por eso es lo que me hace diferente. Entonces yo creo que también eso, tu trayectoria y lo que viviste y todo lo que has aprendido, yo creo que va formando parte de quien tú eres, ¿no? Eso me parece importante y con eso quiero llegar a un punto específico. No solamente eres músico, no solamente eres pastor de una iglesia, no solamente eres ingeniero mecánico, también eres escritor. Cuéntanos un poquito acerca de cómo llegó esa faceta a tu vida. Bueno, es que cuando empecé a ser pastor, o sea, yo tenía, todo empezó en ese tiempo porque yo quería alcanzar a todos los de mi escuela. Sí. Yo estaba estudiando la ingeniería, entonces se me ocurrió empezar un periódico, ¿no? Y entonces en el periódico yo ponía historias, ponía cosas acerca del aborto y luego les hablaba de Cristo y lo regalaba, veía cómo lo pagaba y lo regalaba. Y de ahí empecé a escribir, empezaron a pedir que escribiera en revistas, yo creo que me empecé a poner atención de cómo escribir. Y ya en los últimos años, recibí la invitación de escribir por Editorial Vida, Espirales Juveniles. La verdad es que les dije que no, o sea, yo dije, pues, ¿qué tengo que decir yo, verdad? Pensé eso, ¿no? En el momento, ¿no? Y me acuerdo que Lucas Leis me habla y me mete una regañada, ¿no? Me dice que, oye, pues es el momento, ¿verdad? Si no ahorita, ¿cuándo? Entonces, escribo el libro con esta idea de lo que estamos haciendo en Las Vegas, se llama Inconforme porque es inconforme con el modelo de la iglesia, ¿no? La iglesia es una cosa, la iglesia somos nosotros, la iglesia es cuando nos sentamos en un café, cuando abrimos la Biblia y oramos juntos, eso es la iglesia, ¿no? Pero el modelo de la iglesia es otra cosa, ¿no? Y muchas veces el modelo de la iglesia determina a quién tienes ahí, ¿no? Y
cuando yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, en la universidad, hablándoles a mis amigos de Cristo, ¿no? Entonces me acuerdo un amigo en particular que es ingeniero, ahorita es doctor en quién sabe qué de ecología. Me acuerdo en la calle, en la escuela, orando y él llorando, recibiendo a Cristo. Y luego, ¿a dónde los llevaba? ¿A qué iglesia los llevaba? Porque a la iglesia donde estaba, pues tenía que primero cambiar antes de que le dejaran entrar. Entonces, todas las canciones que he escrito, las cosas que he hecho, siempre he pensado en mis amigos que nunca pude alcanzar en la universidad. Digo, es que no era para ellos. El lenguaje o lo que hacíamos era para los cristianos. Simplemente digo, una de las cosas, en ese tiempo hubo un movimiento que se llama rock en español, ¿no? Entonces, todos mis amigos estaban oyendo. En ese momento salió Maná, los primeros discos, salió un montón de gente, ¿no? Y era lo que oíamos afuera, ¿no? Entonces, cuando llegaban a la iglesia, lo que se encontraban era como tipo música judía, ¿no? Y a su esposa se le acontece. Entonces, y dices tú, bueno, todo el mundo está metido en esta cosa, los llevo a la iglesia y era otro mundo. Obviamente que cuando tú amas a Dios, tú estás ahí y lo amas y no le hace, ¿verdad? Como te lo ven, pero mucha gente eso no le representa nada para ellos, ¿no? Entonces, creo que todo esto Dios ha ido aclarando muchas cosas, muchas inquietudes, ¿no? Desde ese entonces, ¿no? Digo, y está en el libro en Conforme. Ahora, no nada más obviamente que escribí el libro y una de las cosas que yo hago claras ahí es que yo no estoy a favor de la gente que le tira a la iglesia. O sea, yo no quiero ser alguien que le tira a la iglesia. Yo creo que la iglesia, como te digo, somos nosotros. Yo creo que la iglesia, el modelo de iglesia alcanza a cierta gente, pero creo que necesita haber otros modelos de iglesia que alcancen otro tipo de gente que la iglesia actual no está alcanzando, ¿no? Y digo, no nada más son palabras, es lo que estoy tratando de hacer en Las Vegas, ¿no? Eso me parece muy interesante y de hecho quiero que nos cuentes, ya vimos como una jornada que llevas viviendo desde que eras muy joven. Cuéntanos ahora, aterrizando los planes, ya Inconforme ya está afuera, así que si tú no lo tienes todavía, te invitamos a que lo adquieras. Cuéntanos, estás preparando tu 8ª producción y sé de buena fuente que estás preparando un dueto muy especial. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Pues mira, es que digo, todo esto... Tengo 5 años que me cambié a Las Vegas, ¿no? Yo pensé que mi tiempo en la música se había terminado y yo con contentamiento en mi corazón decir, Dios, ok, si hasta aquí llegó esto, bueno, que estuvo padre el viaje, ¿verdad? Ahora empecemos esta nueva etapa, ¿no? Entonces, empiezo la iglesia hace 3 años, o sea, me muevo hace 5 años, empiezo la iglesia hace 3 años y medio y ha sido increíble lo que hemos visto, ¿no? La gente que cuenta las historias, cómo Dios lo ha estado cambiando. Y en medio de todo esto, en 3 años y medio más o menos hay un promedio de 350, 400 personas ahí sentadas que están escuchando. En unas circunstancias, el horario es a las 2:30. No todo el mundo me dice, si lo tuvieras en la mañana estaría lleno. Y sí lo creo, pero las circunstancias que tenemos ahorita no son esas. Y en medio de todo eso... siento que Dios me empieza a hablar de volver a escribir. Bueno, de hecho me pasaron algunas cosas, unas tragedias, ¿no? En la vida, y que fue de donde nacieron las canciones. Mientras yo estaba viviendo en México, de repente alguien agarra mi información de Estados Unidos y comete un fraude. Oh. Entonces, yo no me doy cuenta, y regreso a Estados Unidos, estoy en la iglesia, estoy un día ahí, y llega a los de Homeland Security a buscarme, me dice, señor Lira, venimos a hablar con usted. Y entonces me empieza a enseñar fotos. ¿Conoce a esta persona? No. ¿Conoce a esta persona? No. ¿Conoce a esta persona? No, no los conozco. Pero bueno, su nombre está en una lista de 10, 12 personas que cometieron un fraude de quién sé cuántos millones y pues tiene que presentarse a la corte diciendo que es inocente o no. Y ¿sabes qué? 6 meses me pasé buscando boletos de avión, me pasé buscando información de que no estaba viviendo en Estados Unidos, que me falsificaron. En ese tiempo sufrí, haz de cuenta que mi niña tenía 2 años empezando la iglesia, como que pasé por un desierto, como por un... ¿y qué tal si no puedo probar? ¿Qué tal si no puedo probar? Entonces esa idea de qué tal si no, me llevó haz de cuenta, a tener como ataques de pánico, ¿no? Y yo empezaba a respirar y decía, me voy a morir, me va a dar un ataque. No, pero mal, o sea, digo, ahorita lo piensa uno, pero... y entonces me llevaba a mi esposa al hospital, 2 veces fui al hospital y me decía el doctor, ¿sabe qué? No tienes nada, o sea, estás muy presionado. Claro. Cuando después de 6 meses el juez dice, ¿sabes qué? Pues no tiene nada que... Él no era, ¿verdad? Le falsificaron. En medio de todo eso fue cuando escribí las canciones. Entonces muchas de las canciones, cuando tú lees el Salmo 40 o el Salmo 42, por ejemplo, hay una realidad, por ejemplo, que lo pude experimentar, ¿no? Que
hay una canción que se llama Mi Clamor, ¿no? Que escribí, que dice, no solo eres palabras, yo sé que tú eres real. Dice, ven y habla mi alma y mi alma vivirá. Y luego dice, ¿será que hoy me escucharás? O sea, como que todavía esperando Dios, o sea, sí. ¿Dónde estás, verdad? Pero todas las canciones tienen como esa temática, porque la escribí en un momento muy difícil para mí, ¿no? A lo mejor digo, ahorita en los años vamos a voltear y nos vamos a reír, yo creo mi esposa y yo, de jajaja, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando vinieron por ti te iban a meter a la cárcel? Jajaja. Pero cuando estás pasando por ahí es muy difícil. Y yo creo que mucha gente pasa por situaciones difíciles y yo creo que hay cosas que son intangibles en la vida, ¿no? El amor es algo intangible, la fe es algo intangible, la esperanza es algo intangible. No lo puedes comprar, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero lo que sí puedes lo puedes ver cuando está ahí. Y una de las cosas que Dios nos promete es que nos va a dar un futuro y una esperanza. Y la esperanza es lo que te permite a ti ver a futuro y seguir caminando. Entonces, yo creo que en los momentos más difíciles de la vida de cualquier persona, si tienes a Dios, tienes la confianza y tienes la seguridad que Dios te puede dar la esperanza para poder salir de ahí, ¿no? Y una frase que me acordé mucho en todo ese tiempo, ¿no? Es que cuando vayas caminando por un infierno, pues que sigas caminando, ¿no? Porque un día pasará. Y bueno, gracias a Dios que digo, no, no, pero se siente bien gacho que o sea, fui a la corte, me presenté, no soy culpable, sí, bueno, pásele para allá, y luego me mandan, y a donde entro es a la cárcel, ¿verdad? Y entonces pásele, me meten a la cárcel, y entonces por ahí algún día van a salir las fotos donde me ficharon con un letrerito para que no me fuera, y que horrible. Lo hubiéramos conseguido, ¿no? Lo hubiéramos puesto en la pantalla. Bueno, pero son esas cosas que digo, híjole, no, o sea, que yo en ese momento decía, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí, verdad? Y va a salir en el internet mi foto y no sé, pero digo, gracias a Dios, y de ahí sale este nuevo disco, y bueno, espero que realmente la gente se pueda identificar con las canciones, ¿no? Y que pueda resonar con la gente, ¿no? Así es que nosotros hablamos con Edgar Lira, así que tú debes estar muy atento al nuevo lanzamiento de su 8ª producción. Edgar, gracias por acompañarnos en CBC La Voz en el marco de Expolit 2015. No, al contrario, gracias por la oportunidad, siempre es un placer verles y seguirlos en las redes, y está muy padre lo que están haciendo. Eso, muchísimas gracias por asistir a la entrevista. No, gracias. Seguimos en la mejor programación en CBC La Voz en el marco de Expolit 2015. No te desconectes.